Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema esencial para entender cómo funciona el Estado en Colombia, la contratación pública. Tenemos aquí delante algunos fragmentos de la famosa Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación. La idea no es solo leerla, sino, desgranar qué significa todo esto en la práctica. Quiénes juegan, con qué reglas, qué derechos tienen, qué deberes y cómo se busca ese equilibrio, ¿no?, entre lo público y lo privado. Es, yo diría, una guía imprescindible para cualquiera que tenga que ver con contratos del Estado colombiano. Vamos a mirar, pues, desde lo más básico, las definiciones, hasta los principios que lo mueven todo, pasando por quién puede contratar, quién no puede, que hay muchas restricciones, cómo se supone que se arreglan los problemas cuando surgen. Es un sistema complejo, sí, pero intentaremos encontrarle el sentido juntos. Perfecto. Pues empecemos por el principio. ¿Quiénes son los actores principales según esta ley? Cuando dice entidades estatales, ¿a quién se refiere exactamente? El artículo 2 nos lo cuenta. Pues, la verdad es que el marco es amplísimo, mucho más que los ministerios. Incluye a la nación, claro, regiones, departamentos, municipios, pero también las empresas públicas, las llamadas empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, siempre que el Estado tenga más del 50%. Y fíjate, incluso órganos como el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría, o sea, básicamente cualquier organismo público que pueda firmar un contrato, pues entra aquí. La idea es que no se escape casi nadie del aparato estatal. Entendido. El abanico es enorme. ¿Y los servidores públicos que actúan en nombre de estas entidades son solo los funcionarios, digamos, de carrera? Sí, son las personas que trabajan para esas entidades. Pero la ley matiza un poco. Por ejemplo, en figuras mixtas como asociaciones o fundaciones donde participa el Estado, solo se consideran servidores públicos sus representantes legales, o quienes tengan poder para contratar, delegado. Y también, claro, los miembros de corporaciones públicas como congresistas o concejales cuando firman contratos en nombre de la corporación. Vale. Y ahora la gran pregunta. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de la contratación estatal según el artículo 3? A ver, el artículo 3 lo deja bastante claro. Cumplir los fines del Estado, asegurar que los servicios públicos funcionen bien y de forma continua y garantizar los derechos de la gente. Pero fíjate qué interesante, introduce una doble visión. Por un lado, el Estado busca el bien común, por otro, reconoce que los contratistas privados, lógicamente, buscan ganar dinero, una utilidad. Pero aún así, la ley les pide que colaboren con esos fines estatales. Les da como una función social, ¿sabes? No es solo hacer negocio y ya. Esa idea de colaboración y equilibrio me parece fundamental. Hablemos entonces de las reglas para cada uno. ¿Qué le exige y qué le garantiza la ley a la entidad estatal en un contrato? El artículo 4 lo detalla. Pues mira, el artículo 4 le da al Estado herramientas para controlar. Sí, pero también le pone deberes. Tiene que exigir que el contratista cumpla bien y a tiempo, cobrarle multas si no lo hace, pedir que se revisen precios si algo externo desequilibra el contrato en su contra. Y algo importante, hacer revisiones de calidad periódicas, al menos cada 6 meses mientras dure la garantía. Y, fundamental, tomar medidas para que las condiciones económicas del principio se mantengan. Usar ajuste, revisiones de precios, y pagar en orden, claro, salvo que haya una razón de interés público muy justificada para no hacerlo. Eso por el lado del Estado. ¿Y los contratistas? ¿Qué les pide la ley y, sobre todo, qué les protege? Miremos el artículo 5. El artículo 5 les da derechos clave. Primero, cobrar a tiempo. Y segundo, y esto es crucial, que el valor del contrato no se les fastidie por cosas que pasen y no sean culpa suya. Aquí entra el famoso concepto de restablecer el equilibrio de la ecuación económica. Es una garantía básica. Si algo de fuera, imprevisible, rompe el negocio inicial, hay que ajustarlo. Sus deberes: colaborar, seguir órdenes lógicas, ser leales, garantizar la calidad. Y uno muy delicado, ojo con el 5.5, no aceptar peticiones ilegales y denunciarlas. Si no lo hacen, les puede costar el contrato. Es lo que llaman caducidad. Antes de meternos más en las reglas, una pregunta básica. ¿Quién pueda contratar con el Estado? ¿Solo las grandes empresas? El artículo 6 parece bastante abierto. Sí, el artículo 6 es muy inclusivo, la verdad. Pueden contratar personas normales,
digamos, naturales, o empresas, personas jurídicas, siempre que sean legalmente capaces. Pero también reconoce figuras como cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, e incluso, si cumplen requisitos, organizaciones de base de comunidades afrocolombianas. Y claro, también se pueden juntar varios para contratar en consorcios o uniones temporales. La idea es que participe mucha gente. A las empresas solo les pide que su duración legal sea suficiente para cubrir el contrato y un añito más. Y esas figuras como cabildos, consorcios, las define el artículo 7. Pero vayamos al otro lado, al tema peliagudo. ¿Quién tiene prohibido contratar? Aquí entra el artículo 8 con las inhabilidades e incompatibilidades. Esto suena a control preventivo puro y duro. Totalmente. El artículo 8 es, digamos, uno de los pilares para intentar prevenir la corrupción y los conflictos de intereses. Y distingue dos tipos de barreras. Primero, las inhabilidades generales. Te inhabilitan cosas como haber sido sancionado antes, por ejemplo, si te caducaron un contrato, o tener condenas penales, sobre todo por delitos contra la administración pública, o si te echaron de funcionario, o si no firmas un contrato que te han dado sin una buena razón, o si eres funcionario en activo. También hay por líos familiares, si tienes parientes cercanos presentándose a la misma licitación. Y muy importante, las que vienen de delitos de corrupción. Esas pueden ser para siempre y afectar a tus empresas. Incluso financiar campañas políticas por encima de un límite te puede dejar fuera. Vaya tela. Sí, parece una red bastante tupida. ¿Y las incompatibilidades que menciona después? ¿Son distintas? Si las incompatibilidades suelen ser más específicas, van ligadas a una entidad concreta. Por ejemplo, si fuiste directivo de una entidad, pues no puedes contratar con esa misma entidad durante un tiempo, normalmente un año después de irte. Tampoco si tienes parientes cercanos o tu pareja trabajando en puestos directivos o de control en esa entidad. Y está la famosa puerta giratoria. Si fuiste directivo en un sector, no puedes contratar durante 2 años en temas de ese sector, aunque sea con otra entidad, para evitar, que uses información privilegiada o influencias. Son reglas estrictas, sí, para evitar esos conflictos. Ahora, ¿qué pasa si una de estas situaciones, una inhabilidad o incompatibilidad, aparece después, cuando alguien ya está en una licitación o incluso ha firmado el contrato? El artículo 9 habla de la sobreviniente. Pues es una situación complicada. Si le pasa al contratista que ya ha firmado, el artículo 9 dice que tiene que ceder el contrato a otro si la entidad le deja o renunciar. Si le pasa a alguien que está presentando una oferta, se entiende que renuncia a seguir. Y si afecta a un miembro de un consorcio, tiene que ceder su parte a un tercero, no a otro del mismo consorcio. Pero ojo, que aquí hay una modificación importante. Si la inhabilidad viene por corrupción, la entidad puede ordenar que se ceda el contrato sí o sí. Y el contratista corrupto no ve ni un euro de indemnización. Es una medida fuerte. ¿Y hay alguna escapatoria a todo esto? ¿Alguna excepción en el artículo 10? Sí, el artículo 10 menciona algunas pocas. Por ejemplo, si tienes que contratar por obligación legal, o si vas a usar bienes o servicios que la entidad ofrece al público en general, como comprar un billete de avión a una aerolínea estatal. Y también hay excepciones para algunas entidades sin ánimo de lucro y casos muy concretos de la Constitución. Pero son pocas, ¿eh? Bien, ya sabemos quién juega y quién no. Ahora, ¿qué principios deben guiar toda la contratación del Estado? El artículo 23 los marca. El artículo 23 es como la brújula, ¿sabes? La guía ética y de gestión. Pone 3 pilares: transparencia, economía y responsabilidad. Y recalca que además se aplican los principios generales de la administración pública y las reglas del derecho común. Es la base sobre la que se levanta todo. Vamos a desgranarlos un poco. ¿Qué significa transparencia en la práctica, según el artículo 24? ¿Solo publicar cosas en Internet? ¿Qué va? Es mucho más. El artículo 24 exige publicar, sí, pero también que los interesados puedan conocer y discutir los informes, las decisiones, que los expedientes sean públicos, salvo secretos industriales, claro. Y muy importante, que los pliegos, las reglas del concurso, sean objetivos, claros, justos, completos, para evitar la arbitrariedad o que nadie se presente porque no se entiende nada. Tienen que decir bien qué se quiere y a qué coste, sin pedir imposibles. Las decisiones motivadas. Y prohíbe saltarse los procedimientos o abusar del poder. Incluso un detalle, que no se pongan nombres de funcionarios en los anuncios, para centrarse en el proceso. El siguiente es economía. ¿Implica solo buscar lo más barato?
El artículo 25 parece que va más allá, ¿no? Totalmente. No es solo ahorrar a toda costa, es ser eficiente, usar bien los recursos públicos. El artículo 25 habla de usar los procedimientos justos y necesarios, cumplir los plazos, evitar papeleo inútil, ser austeros con el tiempo y los medios, no dejar que las cosas se eternicen. Y 2 puntos vitales que exige: tener la pasta asegurada antes de empezar, el presupuesto, y haber hecho los estudios previos necesarios, viabilidad, diseños, es decir, planificar bien y gestionar con cabeza. Y el tercer pilar, responsabilidad. El artículo 26. ¿De quién es la responsabilidad aquí? Es compartida y muy seria. Los funcionarios, claro, tienen que buscar los fines del contrato, vigilar que se cumpla, proteger los derechos, responden por sus errores o si hacen algo ilegal, sobre todo si empiezan un proceso sin planificar o con pliegos que son un lío. Tienen que ser éticos, como si manejaran dinero que no es suyo. El jefe de la entidad es el principal responsable. Pero ojo, los contratistas también responden. Si presentan ofertas bajísimas para engañar, si esconden que están inhabilitados o mienten. Y por supuesto, por la calidad de lo que entregan. Aquí pagan todos si la lían. Has mencionado antes la ecuación contractual y vuelve en el artículo 27. ¿Puedes explicarnos un poco mejor qué es este concepto tan central? Claro. El artículo 27 es la clave de bóveda del equilibrio del contrato. Dice que la equivalencia que había al principio entre lo que cada uno daba y recibía tiene que mantenerse. Si pasa algo externo, imprevisible y que no es culpa de la parte afectada, y eso rompe el equilibrio, imagina una devaluación enorme, un desastre natural que dispara los costes, pues hay que tomar medidas para volver a equilibrar la balanza. Es como asegurar que el negocio siga siendo justo para ambas partes durante todo el tiempo. Da seguridad al contratista, pero también protege al Estado si el desequilibrio es al revés. Está muy ligado al derecho del contratista que vimos en el artículo 5. Entendido. Es una garantía de estabilidad ante lo imprevisto. Cambiemos un poco de tercio. Hablemos del proceso en sí. ¿Cómo funciona, a grandes rasgos, una licitación pública según el artículo 30? Bueno, el artículo 30, con las reformas que ha tenido, dibuja el esquema básico del proceso más conocido. Empieza con una decisión motivada, basada en esos estudios previos que decíamos. Luego se preparan los pliegos, las reglas del juego detalladas, se publican avisos para que se entere la gente, hay una audiencia para aclarar dudas sobre los pliegos, se da un plazo para presentar las ofertas, después viene la evaluación técnica, económica, jurídica. Se deja un tiempo para que los que han ofertado puedan ver las evaluaciones y decir algo si no están de acuerdo. Y al final, se adjudica el contrato con una resolución motivada o se declara desierta si ninguna oferta vale. Y si el que gana luego no firma, se le puede quitar la adjudicación y dársela al segundo. Es un proceso pensado para ser abierto y competitivo. ¿Y qué tipos de contratos específicos regula esta ley? El artículo 32 define algunos, ¿verdad? Sí, el artículo 32 primero dice que, en realidad, cualquier acuerdo que genere obligaciones para el Estado es un contrato estatal, y luego define algunos de los más típicos. Obra. Para construir, mantener, instalar cosas en inmuebles. Importante. Si la obra se licita, la supervisión, la interventoría, tiene que serla alguien independiente. Consultoría. Para hacer estudios, diseños, dar asesoría técnica, hacer la interventoría. Una regla clave. Las órdenes del interventor siempre por escrito. Prestación de servicios. Para tareas de administración o funcionamiento de la entidad. Con personas físicas, solo si no se puede hacer con el personal que ya hay o se necesita un conocimiento muy especial. Y muy importante, no genera relación laboral. Concesión. Es cuando el Estado le da a un privado el permiso para operar un servicio público o construir y explotar una obra, corriendo el privado con el riesgo a cambio de cobrar peajes, tarifas, etc. Encargos fiduciarios y fiducia pública. Consultoría varias veces, sobre todo en obras y consultoría. ¿Qué papel juega exactamente según los artículos 32, 53 y 56? La interventoría es una figura clave, sí. Es la supervisión técnica, administrativa, financiera, a veces hasta jurídica, del contrato. Son los ojos del Estado o de un tercero contratado para ello, vigilando cómo se ejecuta todo. Como decíamos, en obras que salen a licitación tiene que ser independiente, y su responsabilidad es enorme, ¿eh? El artículo 53 dice que responde civil, fiscal, penal y disciplinariamente si no hace bien su trabajo. Y para el Código Penal se le considera como si fuera un funcionario público. Ojo con eso. Por eso sus órdenes deben ir por escrito, para que quede constancia de todo.
Hablemos ahora de unos poderes que tiene el Estado que son, bueno, bastante especiales. Las cláusulas excepcionales del artículo 14. Suenan a eso, excepcionales. Y lo son. Rompen la igualdad entre las partes que es normal en los contratos privados. El artículo 14 permite que la entidad estatal interprete, modifique o termine el contrato ella sola, unilateralmente. ¿Por qué? Pues para asegurar que el servicio público siga funcionando, para evitar que se paralice. Se meten obligatoriamente en contratos importantes, monopolios del Estado, servicios públicos, explotación de bienes estatales, obras. Y se pueden pactar opcionalmente en suministros y servicios. No se usan en otros como préstamos o alquileres. Eso sí, cuando la entidad usa estos poderes, tiene que compensar al contratista para mantener ese equilibrio económico del que tanto hablamos. ¿Puedes darnos una pincelada rápida de qué implica cada uno de esos poderes unilaterales? Artículos 15, 16 y 17. Claro. Interpretación unilateral. Artículo 15. Si hay bronca sobre qué significa una cláusula y no se ponen de acuerdo, la entidad dice, esto significa esto, y el contrato sigue. Modificación unilateral. Artículo 16. Si hay que cambiar algo del contrato, quitar o añadir obra, por ejemplo, para evitar que se pare el servicio, y no hay acuerdo, la entidad lo impone. Si el cambio es muy gordo, más del 20% del valor, el contratista puede decir, hasta aquí hemos llegado, y retirarse. Terminación unilateral. Artículo 17. La entidad puede cortar el contrato antes de tiempo por razones gordas de interés público o si el contratista la lía mucho. Quiebra, no puede seguir. Siempre con un acto administrativo que lo explique bien. Y luego está la caducidad. Artículo 18. Esa sí que suena definitiva. Es que lo es. Es la sanción más gorda que hay. Se declara artículo 18. Cuando el contratista incumple tan gravemente que pone en peligro que el contrato se termine y puede llevar a que todo se pare. Consecuencias. Se acaba el contrato, se liquida como esté, el contratista no ve un duro de indemnización y además queda inhabilitado para volver a contratar con el Estado. La entidad puede quedarse con la obra o seguir con el que puso la garantía. Es la tarjeta roja directa, vamos. Otro término específico es reversión. Artículo 19. ¿Qué implica eso? La reversión artículo 19 se pacta en contratos donde se explotan bienes del Estado. Piensa en una concesión minera o de un puerto. Significa que, cuando se acaba el plazo del contrato, todos los bienes que se usaron directamente para esa explotación pasan a ser propiedad del Estado, gratis, sin pagarle nada al contratista. Es como devolver el bien que te prestaron, pero con todas las mejoras que le hayas hecho. ¿Y qué pasa si un contrato nace ya con problemas, con vicios? ¿Siempre se anula y punto? Los artículos 44 a 48 hablan de nulidades. Pues la ley distingue. Hay nulidad absoluta, artículo 44, para los fallos más graves. Contratar con gente inhabilitada, ir contra la ley o la Constitución, abusar del poder, si se anulan los actos previos. Esta nulidad no se puede arreglar y la puede declarar un juez incluso sin que nadie se lo pida. Artículo 45. Luego está la nulidad relativa, artículo 46, para otros vicios, que sí se puede arreglar con el tiempo o si las partes están de acuerdo. Y la nulidad parcial, artículo 47, si solo está mal una cláusula, se anula esa, pero el resto del contrato puede seguir valiendo. Y un punto importante, artículo 48, aunque un contrato sea nulo, si el contratista ya hizo una parte del trabajo y la entidad se benefició, hay que pararle por eso. Incluso si el contrato era por algo ilegal, para evitar que el Estado se enriquezca injustamente. Más allá de anular el contrato, ¿cómo se reparte la responsabilidad si algo sale mal? Los artículos 50 a 56 lo detallan bastante. Sí, el sistema es completo. La entidad responde si causa daños al contratista por actuar ilegalmente, artículo 50. Los funcionarios responden con su dinero y con sanciones disciplinarias por sus errores, artículo 51. Los contratistas responden por sus incumplimientos, artículo 52. Los consultores e interventores también tienen responsabilidad directa, artículo 53. Y esto es clave. Para temas penales, todos los particulares que participan, contratista, interventor, son tratados como si fueran funcionarios públicos, artículo 56. Y ojo, que las acciones para exigir estas responsabilidades tardan mucho en prescribir, hasta 20 años, artículo 55. Se busca que nadie se libre por el paso del tiempo. Y si, a pesar de todo, hay disputa, ¿cómo se resuelve? Los artículos 68 a 75 mencionan algunas vías.
Bueno, la ley intenta que primero se busquen acuerdos directos, como la conciliación. También permite pactar en el contrato, ir a arbitraje, eso se llama cláusula compromisoria, artículo 70, o acordarlo después, compromiso, artículo 71. Normalmente con árbitros expertos en derecho y en centros especializados, artículo 73. Si nada de eso funciona o no se pacta, pues el camino final es ir a los jueces de lo contencioso administrativo, artículo 75. Y no hay que olvidar la vigilancia ciudadana, artículo 66, que es como un control social sobre cómo se hacen estos contratos. Bueno, creo que hemos recorrido bastante de esta Ley 80 a través de los fragmentos que teníamos. Si tuvieras que resumir las ideas clave de todo esto. Pues, a ver, resumiría así. Primero, la amplitud tremenda del sistema. Casi todo el Estado contrata siguiendo estas reglas. Segundo, esa búsqueda constante de equilibrio entre los derechos y deberes del Estado y los contratistas, con la famosa ecuación contractual como eje. Tercero, la importancia de los principios, transparencia, economía, responsabilidad, como guía obligatoria. Cuarto, las barreras de entrada tan estrictas, inhabilidades, incompatibilidades para prevenir riesgos. Quinto, los poderes especiales que tiene el Estado para proteger el interés público, aunque deba compensar. Y sexto, un sistema de responsabilidad muy fuerte y varias vías para intentar solucionar los conflictos. Desde luego, es un marco legal denso, complejo, que intenta ordenar una actividad que es vital para el país. Y para terminar, una reflexión final que nos deje pensando basada en lo que hemos visto. Pues mira, una tensión que se nota en toda la ley y que siempre genera debate es esta. Por un lado, se insiste mucho en proteger la estabilidad económica del contratista, en asegurar que se le reequilibre la ecuación si pasan cosas raras. Artículos 5.1 y 27. Pero, por otro lado, se le da al Estado el poder de cambiar ese mismo contrato, él solo, unilateralmente, si el servicio público lo necesita. Artículo 16. La pregunta es, ¿cómo se maneja en la vida real esa fricción? Sobre todo en contratos muy largos, muy complejos, donde es casi seguro que las condiciones del principio van a cambiar. Encontrar ese punto justo entre ser flexible para el Estado y dar seguridad al contratista. Bueno, ese sigue siendo el gran reto al aplicar esta ley.